Hablemos de Vim. Vim es un editor de texto que tiene una particularidad. Ya lo dije en el video anterior. Uno puede estar en modo comando, que es como se ve ahora, o en modo inserción. Si yo pongo la I latina, estoy en modo inserción. Y acá se comporta como cualquier editor, como cualquier editor. Editor, enter, enter. Pero si yo pongo escape, tuki, vuelvo al modo comando. Acá abajo deja de decir insert. Y entonces, si ahora aprieto, quiero escribir y escribo como, C-O-M-O, no pasa nada. Qué raro que la O no hizo nada. Ah, C-O, ok. Entonces, ¿qué está pasando? Resulta que cuando estoy en modo comando, cada tecla es una operación. La C significa cambiar el texto. La O significa abrir un renglón. La M significa marcar este lugar. La O, si viene después de la M, se supone que es el nombre del marcador que marcamos. Bueno, un montón de cosas. Por eso yo ahora escribo como y no pasa nada. ¿Sí? Si escribo homo, O-M-O, la primera O que escribo abre un renglón y después estoy en modo inserción, como se ve acá abajo, y escribo MO. Y entonces, fíjense cómo la O después de la C tiene un significado y la O suelta tiene otro significado. Es todo un delirio. Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona todo eso. Yo ya les dije el otro día que hay un modo dos puntos eh, que nos abre esta cosita de acá abajo donde podemos escribir. Y si ponemos help mode, nos explica qué son los modos, o no sé. No, nos explica qué hace el comando mode. ¿Sí? Entonces yo pongo dos puntos Q para cerrar. Nos abrió una ventana. Acá estamos, acá abajo tenemos nuestro área de edición y acá arriba hay un archivo que en realidad es la ayuda del Vim. Si yo quiero cerrar la parte de la ayuda, la cierro como cerraría cualquier archivo. Dos puntos Q. Dos puntos Q. Cierro ese archivo y ahora tengo que cerrar este otro archivo acá, dos puntos Q y listo. Dos puntos Q, signo de admiración, porque me dice, dos puntos Q me dice, no, no tenés, tenés cambios que no guardaste en disco. Yo creo que si le pongo dos puntos Q enter y después dos puntos Q enter de nuevo, el tipo dice, si me insistís me voy. A ver, no. Dos puntos Q, dos puntos Q, dos puntos Q, le tengo que decir dos puntos Q, signo de admiración. O sea, forzar lo que yo pedía. Pum, y ahí me voy. Yo tengo acá un archivo cuervo, vamos a editar ese cuervo. O Vim en esta época es lo mismo, cuervo.txt. Bueno, acá tengo un archivo de texto, ¿sí? En la versión original de Vi las teclas no funcionaban, pero acá en Vim sí que funcionan. Yo puedo manejarme y caminar por cualquier parte del archivo, solo por la parte escrita del archivo. Si yo subo, acá me voy a la primera columna de la línea 2 porque hacia la derecha no pasa nada porque no hay espacios ahí. ¿Sí? Yo estoy al final de la línea. Yo puedo ir a la izquierda y hasta la derecha atrás de Raven, pero acá a la derecha me trabo contra el fondo. Creo que eso se puede configurar. Bueno, entonces yo estoy en modo comando. Cualquier cosa que yo escriba acá... Uy, se me rompió todo el escritorio. Ahí va. Cualquier cosa que yo escriba acá va a ser un comando. Por ejemplo, si yo voy para abajo, el 0 me manda al principio del renglón. El pesos me manda al final del renglón. Y con 0 puedo volver al principio del renglón. Estos son movimientos. Si yo pongo W, significa word, ¿sí? Una palabra hacia la derecha. Y si yo pongo B larga, significa back. Voy una palabra hacia atrás. Hay cuatro letras que son para movimiento, para las terminales antiquísimas que no tenían cursores, L para la derecha, J para abajo, H para la izquierda, K para arriba, que no las vamos a usar nunca. La barra espaciadora bueno, la barra espaciadora nos mueve hacia adelante, pero yo la tengo mapeada a otra cosa porque customicé el BIM, pero eso es propio, no pasa nada. La barra espaciadora va hacia la derecha. Una cosa simpática que tiene BIM es que cualquier cosa que hagamos se puede
repetir si nosotros ponemos un número antes. Si yo pongo 5W, le dije 5 palabras hacia la derecha, ¿sí? Que es lo mismo que si yo hago 1, 2, 3, 4, 5. Y acá me quedé en la coma. La coma la considera una palabra, pero para mí no es una palabra, qué sé yo. Bueno, por eso tenemos W mayúscula, que no es lo mismo que W. W mayúscula, 1, 2, 3, 4, 5. Miren dónde queda, en la W de while. Porque la W mayúscula dice palabras como Dios manda, no me pongas signos, punto y comas, comillas, boludeces. ¿Está bien? Entonces, si yo me voy acá abajo, estoy en tapping at my chamber door, entonces yo pongo W minúscula, me voy a frenar en la coma, en las comillas, en la T, y acá en estos dos rayitas que hay al final también las considero una palabra. Pero si yo pongo back y hago W mayúscula, 1, 2, se saltea la coma, las comillas, 3, 4, 5. ¿Está bien? Y la B mayúscula no es lo mismo que la B minúscula, lo mismo. Hace palabras como Dios manda. Bueno, ¿qué más? Movimientos. La llave me hace pasar de párrafo en párrafo. Esto es un párrafo, esto es otro párrafo, esto es otro párrafo. Y la llave de abrir vuelve para atrás, ¿sí? O sea, un párrafo se considera un montón de líneas hasta una que está totalmente en blanco. O creo que tiene espacios en blanco. Bueno, dijimos que... vamos a ver cómo sigo de a poquito. Por ejemplo, la D... perdón. Estas son varias formas de moverse. 0 principio de línea, peso fin de línea, B larga para atrás, W para adelante. ¿Sí? Movimientos. Siguiente párrafo, anterior párrafo. Yo puedo decir 3 párrafos para adelante. Y ahí avancé 3 párrafos. 3 párrafos para atrás. ¿Sí? Todo en BIM tiene una forma de repetirse. Ahora, si yo vengo acá y quiero borrar este renglón, la D es borrar. Pero la D, todo comando se combina. O sea, nosotros queremos borrar, pero ¿qué querés borrar? ¿Un párrafo? ¿Una palabra? ¿Un renglón? Bueno, BIM para decidir qué cacho de texto va a ser afectado por un comando, lo que dice es, che, aplica el comando y después movete. Y entonces el bloque que está desde donde vos estabas hasta donde te vas a mover es lo que se borra. Por ejemplo, yo quiero borrar la palabra over. Es una palabra. Si yo quisiera saltearme la palabra over, iría hasta acá con la W. Vuelvo al principio. Entonces yo pongo delete W. Borrar palabra. Ahí borré la palabra over. ¿Sí? Hay un comando muy útil que es el U, que es undo, deshacer. ¿Sí? La U deshace lo último que hice. Si yo quiero borrar 4 palabras, es tan fácil como 4 delete word. Y ahí borré 4 palabras. Deshago. ¿Sí? Y hay una cosa que es como una cosa filosófica de BIM a lo largo de todos los comandos, que es que si repetimos un comando va a afectar al renglón completo. Entonces yo digo delete, delete, se me borra un renglón. Delete, delete, se me borra un renglón. Si quiero borrar 2 renglones, 2, delete, delete. Ahí borré 2 renglones. Y ahora voy a hacer U y deshago todo lo que hice. No, yo sé cómo pasarme hasta el párrafo siguiente. Si quiero borrar un párrafo, supongamos que yo me muevo al párrafo siguiente con la barra de cerrar. Y ahora quiero borrar todo este párrafo, yo puedo decir delete párrafo. Ahí se fue todo el segundo párrafo. Y puedo deshacer. ¿Sí? Si esto funciona con todo. Por ejemplo, la búsqueda. Yo quiero buscar hasta evermore, que es la última palabra de la línea 15. Entonces yo pongo barra de dividir, evermore, enter. Y ahí yo estaba en el principio de la línea 10 y terminé estando en la E de evermore. Entonces si yo pongo, por ejemplo, 12 G mayúscula es andate a la línea 12. ¿Sí? 22 G mayúscula, te vas a la línea 22. Siempre BIM se para en el primer carácter que no es blanco en la línea. Yo puedo caminar por acá, pero si yo le digo andate, yo estoy acá a la mitad y le digo andate a la línea 8,
8G, se va a parar siempre al principio de lo interesante, digamos. Bueno, yo dije, estoy acá en la 12, 0 para ir al principio de la línea, y ahora quiero borrar todo hasta la palabra Evermore, hasta la E de Evermore. Entonces yo puedo poner delete, buscar, Evermore, enter. Y ahí borré todo hasta Evermore. ¿Sí? A ver, la N significa repetir la búsqueda. No va a repetir la borrada. N significa repetir la búsqueda. De hecho, yo puedo poner dos puntos, help N, enter, y acá me dice N, repite la última barra de dividir o signo de pregunta. Barra de dividir es buscar hacia adelante, signo de pregunta es buscar hacia atrás. Creo que estoy mandando un montón de información. Voy a poner dos puntos Q para cerrar el archivo de arriba de la línea blanca que ven en el medio. Y ahora yo voy a poner N para ver si hay otra palabra Evermore en este poema. No hay ninguna más. Voy a poner undo. Y lo último que les voy a mostrar, a ver, yo puedo poner 8DD, borré 8 renglones. 6, perdón. DD. Y ahora pongo no sé, DD para borrar un renglón. El punto repite lo último que hicimos. Punto va a ser borrar un renglón. Punto, punto, punto. Yo puedo poner 8 punto y me borra 8 renglones. Pero creo que ahora, si pongo punto, me borra 8 renglones. O sea que si ahora yo pongo 8 puntos, me va a borrar 64 renglones. Bueno, y yo ahora puedo poner 123 undo. Y estoy seguro de que estoy al principio del estado del archivo porque deshice 123 veces. Bueno, esto es como un pantallazo. Todo esto fue modo comando, ¿sí? Si yo quiero ir a modo inserción, pongo acá, por ejemplo, la I latina significa insert y ahora puedo escribir. Entonces ahora yo pongo dd7, dd, undo, nada pasa porque estoy en modo inserción, estoy escribiendo. Entonces pongo escape, pongo 0 y pongo D mayúscula. En muchas operaciones la mayúscula significa desde donde vos estás hasta el final del renglón. Si yo pongo acá D mayúscula me va a borrar de acá hasta el final del renglón. ¿Está bien? Bueno, tiene un montón como una idea, un pantallazo de lo que es Vim. Tiene dos modos importantes, o tres si quieren, porque está el modo de los puntitos de acá abajo, que lo podemos ver la próxima. Modo inserción, modo comando, modo dos puntitos, que después me investigo cómo se llama y se los cuento. Muchas formas de moverse, una palabra, un párrafo, una palabra con puntuación, sin puntuación, qué sé yo. Búsqueda, la búsqueda para atrás no la probamos. Signo de pregunta, allá, perdón. Signo de... ¿Qué pasa? Undo. Signo de pregunta, ahora sí. Signo de pregunta me pone el cursor acá abajo, donde hice la búsqueda antes, y voy a poner I mayúscula, ¡tuc! Y ahí me muestra todas las I que hay en el archivo, pero esta vez estoy buscando hacia atrás. Si yo pongo N de siguiente, de next va a la que está en la línea 5 y N va a la que está en la línea 3 y N da vuelta a través del fondo del archivo y me va a la línea 40. Siguiente, N. Y N mayúscula va para atrás, va en la dirección opuesta. Entonces, si yo busco con barra de dividir, N busca el siguiente hacia adelante. Si busco con signo de pregunta, N busca el siguiente hacia atrás. Y la N mayúscula da la vuelta para el otro lado. Y si yo quiero borrar todo hasta la tercera próxima ocurrencia de la palabra y, digo delete 3n. ¿Sí? Y cuando tengo una combinación, por ejemplo, quiero borrar tres palabras, puedo poner delete y ponerle el 3 al movimiento, tres palabras, three words, o podría decir tres veces delete word, ¿sí? 3 delete word. Y es lo mismo.
en este caso, porque le puedo decir que el comando sea delete word, que borraría una palabra y multiplicarlo por 3, o hacer que el comando sea delete, pero el rango sean 3 palabras. Undo, 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 undo. Bueno, creo que estamos para el primer pantallazo.